Hola a todos y bienvenidos a Dimensión X. Vaya por delante mi agradecimiento a todos vosotros por la gran acogida que le habéis brindado al vídeo La Casa de los Cadáveres. Honestamente os diré que no me lo esperaba. Bien, dicho esto, vamos al vídeo de hoy. En esta ocasión nos vamos a dirigir al monasterio de la Armedilla, un monasterio del siglo XV de la Orden de San Jerónimo que está ubicado en la localidad vallisoletana de Cojeces del Monte. Conoceremos un poco la historia del lugar y conoceremos también a dos personajes que tuvieron mucho que ver con la construcción de este monasterio y las razones por las cuales se construyó. Ni que decir tiene que vamos a realizar una experiencia de captación de psicofonías y otros fenómenos paranormales que se nos dieron en el lugar. Atentos al vídeo y vamos allá. El monasterio de la Armedilla, declarado bien de interés cultural en el año 2007, se localiza en el sector oriental de la provincia de Valladolid, en el término municipal de Cojeces del Monte, área que desde el siglo XI se integró en el Sexmo de Valcorba, al norte de la comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar. En uno de sus valles, el de Valdecascón, lugar húmedo y sombrío, se ubica el monasterio de la Armedilla. Según la crónica del padre Sigüenza, la leyenda cuenta que unos pastores encontraron en una cueva una imagen de la Virgen María con capacidad milagrera. Este hallazgo daría lugar a la veneración de la imagen en el mismo lugar donde se había encontrado, y debido a la devoción se fueron construyendo algunas dependencias para albergar a los peregrinos. Es en el siglo XII cuando el lugar, atendido por un ermitaño, es cedido por el concejo de Cuéllar a los monjes del monasterio cisterciense de San Joaquín y Santa Ana de Sacramenia, para que se hicieran cargo de él. Este hecho ha generado dudas sobre los orígenes del monasterio, ya que no ha quedado constancia escrita en documento alguno de una fundación cisterciense en la Armedilla, pero sí jerónima. Es en 1402 cuando el señor de Cuéllar, el infante don Fernando de Antequera, entrega el lugar a los monjes jerónimos de la Mejorada de Olmedo, en Valladolid, para levantar un monasterio sobre las antiguas construcciones ya existentes. Este ambicioso proyecto arquitectónico se desarrolló a lo largo del siglo XV y comienzos del XVI, momentos de esplendor y abundancia hasta la llegada de las desamortizaciones, primera mitad del siglo XIX, que supusieron una pérdida del patrimonio artístico, arquitectónico, histórico y cultural del lugar. Se cree que el monasterio de la Armedilla permaneció abierto hasta 1835, aunque entre 1820 y 1822 se repartieron por diversas parroquias ornamentos y objetos de culto. Por ejemplo, la imagen románica de la Virgen de la Armedilla aún se conserva en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Cojeces del Monte. La portada plateresca de la iglesia jerónima se puede ver en la Casa de Cervantes de Valladolid. Otros bienes, como el retablo mayor, lo podemos ver en Riaza, en Segovia,
El tímpano de la portada se puede ver en un museo de Kansas, en Estados Unidos, y la sillería se reparte entre la iglesia de Rueda, en Valladolid, y el Museo del Louvre, en París. Como se ha mencionado anteriormente, este monasterio y un palacio aledaño a él fueron construidos bajo los auspicios de don Fernando de Antequera, que fue regente de Castilla y posteriormente rey de Aragón bajo el nombre de Fernando I. Contrajo matrimonio con su tía doña Leonor Urraca de Alburquerque, 6 años mayor que él y apodada la rica hembra por sus posesiones heredadas de su padre Sancho de Castilla. En la época de la construcción del monasterio, ambos eran señores de Cuéllar y duques de Alburquerque. Bien, después de saber un poco más sobre la historia de este monasterio, deciros que la investigación que llevé a cabo en este lugar la hice en 2 partes. La primera parte la realicé en el mes de abril en colaboración con Lucía Bravo y Ana Pérez, en la cual no conseguimos ningún tipo de psicofonía, pero sí captamos un fenómeno de orbe o luz de ánima. Este es un fenómeno del cual os hablaré luego un poco más adelante y os contaré un poco en qué consiste y las diferentes teorías que hay con respecto a él. También en esta primera investigación conseguimos contactar con un personaje que se nombra en esta parte del vídeo donde cuento un poco la historia del lugar, llamado Leonor Urraca de Alburquerque, en el cual el supuesto espíritu de esta señora se manifestó a través del detector de presencias y también captamos una anomalía del campo electromagnético durante ese momento. La segunda investigación se llevó a cabo con Miguel Ángel del Río en el mes de agosto de este mismo año, en la cual tampoco conseguimos captar ninguna psicofonía, pero curiosamente volvimos a captar el mismo fenómeno de orbe o luz de ánima que captamos en la primera investigación. Y digo curiosamente porque se nos dio el mismo fenómeno en el mismo sitio, con la misma trayectoria en la imagen. Y bueno, pues no deja de ser curioso, como digo. Bien, primero voy a poneros las imágenes de la primera parte de la investigación con Lucía Bravo y Ana Pérez y posteriormente os pondré la segunda investigación con Miguel Ángel del Río. Vamos allá. Pues hola otra vez. Bueno, nos hemos metido aquí en este recinto abovedado, con una bóveda de ladrillo que parece como muy antigua, para ver si captamos alguna psicofonía
de algún ente o alguna entidad que esté aquí. Invocamos a todas las entidades que estén aquí con nosotros, que no podemos ver y ahora no podemos sentir. Invocamos a estas entidades para que acudan y se manifiesten en el micrófono de la cámara o en el detector de presencias que tenemos puesto a la entrada de este recinto. ¿Hay alguien o algún ente aquí con nosotros? No tengáis ningún reparo en manifestaros. Está pillando, Por favor, ¿hay alguna entidad aquí con nosotros? ¿Podría manifestarse? Ahí hay alguien. Acaba de entrar una entidad. ¿Lo habéis oído? Bien. Bien. Estoy contento de que alguien o alguna entidad haya venido o haya acudido a esta llamada. ¿Eres Leonor Urraca de Alburquerque? Si eres Leonor Urraca, activa el detector de presencias. Bien, gracias. Gracias por manifestarte. Como os había dicho antes, vamos a llevar a cabo unas psicofonías para ver si logramos contactar con estos dos personajes de los que os he hablado antes, Fernando de Antequera y Leonor Urraca. Fernando de Antequera y Leonor Urraca de Fernando de Antequera y Leonor Urraca de Fernando de Antequera y Leonor Urraca de... Bien, habéis visto cómo se ha activado el detector de presencias en dos ocasiones. En ambos casos, el medidor de campos electromagnéticos ha dado registros de hasta 0,11 microteslas, entre 5 y 8 segundos antes de activarse el detector de presencias, lo cual no deja de ser bastante significativo. En cuanto al orbe, os lo he puesto varias veces para que lo veáis mejor. Y deciros que el lugar donde nos encontrábamos es cierto que tenía mucho polvo en suspensión, pero a mi parecer, y desde un punto de vista subjetivo, he de decir
que la imagen que se ve atravesando la pantalla de izquierda a derecha en sentido ascendente no se corresponde ni con una mota de polvo, ni con ningún insecto y tampoco con una partícula de agua en suspensión. Este es un comportamiento que no se da en ninguno de estos casos. De todas formas, ahora os voy a poner el segundo experimento realizado con Miguel Ángel del Río en el mismo sitio y en el cual se nos da el mismo fenómeno de la misma forma. En este caso, siempre, como os digo, desde un punto de vista subjetivo, se ve una clara diferencia entre el orbe propiamente, las motas de polvo en suspensión y los insectos, porque aquí se va a ver más claramente. Se va a ver más claramente los insectos, el comportamiento de las motas de polvo que en suspensión y el orbe. De todas formas, os lo iré indicando a lo largo del vídeo para que tengáis una visión más clara. Vamos allá. Hola otra vez. Nos gustaría contactar con las entidades de otro plano que estén en este lugar. De otro plano que estén en este lugar. De otro plano que estén en este lugar. Bueno, imagino que en alguna ocasión a vosotros se os ha dado este fenómeno. Yo tengo constancia de gente que lo ha captado con sus teléfonos móviles o sus cámaras de vídeo en lugares donde aparentemente no había nada. Y yo también he tenido alguna experiencia de ese tipo, sin ir a buscar el fenómeno, sin ninguna pretensión de lograr captar el fenómeno. De hecho, luego os voy a poner un pequeño vídeo en el cual se da este fenómeno también de una forma mucho más nítida y clara. Luego os lo pondré al final de este comentario. Bien, este fenómeno llamado orb es una palabra de origen inglés que su significado puede ser más o menos artefacto. Como digo, este fenómeno ha sido investigado por un montón de parapsicólogos, antropólogos científicos incluso, y ninguno de ellos ha dado una explicación racional y clara sobre el fenómeno, cuáles son sus causas, por qué se produce este fenómeno y cuáles son los mecanismos por los cuales este fenómeno se produce. Bien, desde el punto de vista de la parapsicología, bueno, pues los parapsicólogos argumentan que son entes de personas ya difuntas, digamos espíritus, que se manifiestan de esta forma circular, con luz, y bueno, digamos que son un campo energético, según los parapsicólogos, como digo, son un campo energético, pero ellos tampoco saben por qué se origina este fenómeno, ni cuáles son los mecanismos por los cuales este fenómeno se da. Desde el punto de vista científico, bueno, pues desde el punto de vista científico está, yo creo que bastante claro, sabiendo cómo funciona la ciencia. Los científicos dicen que esto no tiene ninguna vinculación con lo paranormal ni con lo de otro mundo. Digamos que, como no tienen una explicación, lo más lógico es que nieguen el fenómeno, que es lo que suelen hacer con este fenómeno y con otros muchos fenómenos que no
que no pueden explicar. Bien, hay un porcentaje muy elevado de explicación de este tipo de fenómenos. Es verdad que se da con bastante frecuencia en lugares donde hay polvo, como habéis visto en el vídeo que os he puesto antes, los dos vídeos. Donde hay polvo, donde hay humedad, hay pequeñas partículas de agua en suspensión en el ambiente y mediante el flash de la cámara se reflejan esas partículas o bien de polvo o bien de agua, se refleja, como digo, y nos devuelve una imagen. Esa misma luz que se refleja en esas partículas nos devuelve una imagen luminosa y circular, pues por un fenómeno llamado difracción. Bueno, vosotros mismos podéis hacer un experimento en vuestra casa perfectamente para captar orbes de este tipo. No tenéis más que coger vuestro teléfono móvil, un recipiente donde podáis pulverizar agua por la habitación, y a la vez que pulverizáis el agua hacéis fotos con el flash. Cuando veáis el resultado de esas fotografías os vais a dar cuenta de que van a aparecer un montón de orbes esparcidos por toda la habitación y os va a sorprender, pero realmente tiene la explicación que os acabo de dar hace un momento. En definitiva, el fenómeno es explicable en muchos casos, en bastantes casos, en un porcentaje elevado de casos, pero en otros casos no tiene explicación. No tiene explicación porque no se da en los lugares donde sopla el viento y hay estas partículas en suspensión que tienen un movimiento más, digamos, más alocado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues en mi caso, en estos vídeos que habéis visto, es verdad que sí que había mucho polvo en el ambiente, no había nada de humedad. Y bueno, pues si habéis observado con atención, os habéis dado cuenta de la diferencia entre el polvo en suspensión, que tiene una forma de moverse, el orbe, que tiene otra forma de moverse, y los insectos, que me imagino que habéis visto también, que se mueven de una forma totalmente distinta. Bien, ahora sí, como os he dicho al principio, voy a poneros un vídeo que grabé yo aquí en mi casa, en el salón de mi casa, en un momento en el que yo no tenía ninguna pretensión de grabar ningún fenómeno, ni lo pensaba tampoco. Fue coger el móvil de forma espontánea, ponerle en modo vídeo, grabé una panorámica de la habitación y del marco de la puerta, que como vais a ver, sale una bola de luz que se dirige hacia donde estoy yo, que va adquiriendo cada vez más tamaño hasta que desaparece. Voy a poneros el vídeo para que lo veáis, es un vídeo muy corto y vais a ver el orbe que capté aquí en mi casa. Vamos allá. Bien, os he puesto el vídeo varias veces. Como es cortito, de esa forma lo veis más claramente. Habéis visto cómo el fenómeno surge de la parte alta de la puerta, del marco de la puerta, de la escuadra de la parte alta, se dirige hacia mí con ese movimiento zigzagueante y al llegar prácticamente donde estoy yo grabando, desaparece. El vídeo está grabado sin flash, en un recinto cerrado, sin corrientes de aire, sin
polvo en suspensión, sin humedad. Y bueno, pues ahí está el documento, la imagen, que vale más que 1000 palabras. De todas formas, juzgad por vosotros mismos, con lo que habéis visto, con este y con los otros que os he puesto. Me gustaría que me dejarais vuestras opiniones en los comentarios del canal, bueno, al respecto de este fenómeno, qué pensáis vosotros que puede ser y bueno, las impresiones que os ha causado. Y bueno, creo que hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado y bueno, animo a los que no se han suscrito todavía que lo hagan y que bueno, que deis al me gusta o al like, porque eso ayuda bastante al canal y bueno, para seguir y para continuar con este proyecto. Nada más. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo de Dimensión X. Hasta pronto.